vamos a ver ahora un objeto que es muy importante para la programación, que es el objeto mat, en el cual vamos a tener las constantes y muchas funciones de tipo matemático que nos van a ayudar en nuestros programas. Por ejemplo, dentro de las constantes tenemos la constante de Euler, logaritmo de 2, de 10, de logaritmo de e en base 2, etc. Generalmente la que vamos a utilizar es pi, que es 3.14 y muchos decimales. También vamos a tener lo que son métodos. Hay que recordar que un método es una función que está relacionada a un objeto. En este caso, mat es un objeto y todas sus funciones las vamos a llamar métodos. Por ejemplo, tenemos para las cuestiones de valor absoluto, cuestiones de trigonometría, por ejemplo, el arco coseno, arco tangente, coseno, seno, tangente. Vamos a tener de redondeo, por ejemplo, Sale, redondea un número siempre hacia arriba. 4.5 siempre sería 5, 4.1 es 5, todos se van para arriba, a excepción de 4. Vamos a tener, por ejemplo, lo que es un exponencial, floor, que es de piso, se va a ir siempre hacia abajo. Es como si lo truncáramos. 4.9 se va a 4. 4.1 se va a 4. Siempre se va a la parte inferior. Es como si lo truncáramos realmente los decimales. Logaritmo, el valor máximo, el valor mínimo. Vamos a tener de potencias, 2 al cuadrado, etc. Vamos a tener uno que es random, que nos va a generar un número aleatorio. Round, que lo va a redondear, ya sea para arriba o para abajo. El seno, raíz cuadrada y la tangente. Son realmente muchos métodos, no es necesario que se aprenda a todos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ver lo que son los números aleatorios. Vamos a generar un nuevo archivo de JavaScript y vamos a ponerle el objeto mat. Aunque en realidad vamos a ver números aleatorios. Lo guardamos dentro de nuestro archivo de trabajo, de nuestro directorio de trabajo, save, en JavaScript, como mat, con minúscula. Aquí no importa si es mayúscula o minúscula, vamos a ponerlo con minúscula. El objeto mat. Para yo generar un objeto mat voy a generar primero un número. Le voy a decir var número y esto le voy a decir que es igual a mat. Y aquí hay un punto importante. En este caso nosotros no creamos una instancia, una copia de un objeto mat, simplemente lo llamamos en forma directa. Le vamos a poner mat, es muy importante que esté en mayúscula, punto, y le vamos a decir random. El random nos va a generar un número aleatorio entre 0 y .9999916 pero nunca llega a 1. Va a estar entre 0 y 0.999999, número decimal. Y aquí vamos a mandarlo a la pantalla. Vamos a decir document.write y escribimos número aleatorio, dos puntos, más número más un BR. Es un salto de línea. Muy bien. El número entonces nos va a generar un número entre 0 y 0.99999. Un punto importante, un número aleatorio, es un número que se genera y no tiene ninguna relación un número con el anterior. Es decir, por ejemplo, si yo tomo un dado y tiro un 4, eso no significa que la próxima vez voy a tirar un 5 y después un 6, sino que yo puedo tirar un 4, vuelvo a tomar mi dado, vuelvo a tirar y el número que se genere no va a tener relación con el anterior. Puede ser otra vez 4, puede ser 1, los 6 números tienen la misma probabilidad. A eso le vamos a llamar un número aleatorio, un número que no tiene relación con el anterior. Aunque bueno, siendo estrictos en lo que es las matemáticas, realmente no existen números aleatorios. Tenemos una fórmula que simula números aleatorios, pero los vamos a tomar como números aleatorios. Lo salvamos y nos vamos a nuestro archivo lanzador y aquí le cambiamos fechas por mat.
lo salvamos y lo previsualizamos en algún navegador, digamos en Firefox. Nos vamos al navegador y nos va a decir número aleatorio es 0.0981 y muchos números. Si nosotros volviéramos a refrescar cuantas veces sea necesario la página, siempre nos va a dar un número diferente. Aunque un número aleatorio es un decimal, generalmente no nos sirve de mucho los números en esta forma, en forma decimal. Supongamos que quisiéramos simular lo que es un dado. Entonces necesitamos los números del 1 al 6. El 0 no nos sirve, el 7 no nos sirve. Ningún dado tiene 7 lados. Bueno, sí, hay dados que tienen más lados, pero no nos sirve. Estos son dados normales, del 1 al 6. Vamos a regresar a Dreamweaver y a lo que es Mat. Para yo obtener un número de ese tipo, lo que necesito primero es multiplicar por un número entero. Si yo digo número es igual a número, que es un decimal, multiplicado por 6. Supongamos que quisiéramos 6 números enteros, pondría 6. Si quisiera el de las cartas, pondría 24 cartas. Si quisiera una tecla de un piano, 92, etc. Dependiendo de los números que quisiéramos. Si quisiéramos un color aleatorio, pues entonces tendría que representar entre 0 y 255. Son los valores que podemos tomar en uno de los 4 canales de un número de un color. Entonces aquí, si yo lo multiplico por 6, voy a dejar otra vez lo que es el número. Voy a salvar y voy a volver a mi lanzador y lo voy a refrescar. Aquí me está diciendo, por ejemplo, aquí, bueno, me está diciendo que es 1. Si yo lo vuelvo a correr, me puede decir que es 2, 3, otra vez 3, 3, 2, 2, 4. Me puede dar un 1, me puede dar incluso un 0. Ahí está un 0. O un 5, ahí está el 5, pero nunca me va a dar el 6. ¿Por qué? Porque ese número nunca llega a 1. Siempre es menor que 1. Entonces me va a dar números, en este caso si yo lo multiplico por 6, números entre 0 y 5. Muchas veces tampoco me sirven estos números. Entonces lo que voy a hacer es quitarlos. Y para eso voy a utilizar el método floor, de piso. Me regreso a Dreamweaver y voy a copiar estas dos líneas. Las voy a bajar y le voy a decir que número es igual a, le digo matFloor y aquí le digo el número. Y esto lo estoy almacenando en número. Es una de las facilidades que nos da JavaScript, que está cambiando de decimal a entero y no hay ningún problema. Lo salvo y lo visualizo nuevamente desde el lanzador. Aquí lo refresco y bueno, aquí está truncando todo esto. Me dice que ahora tengo un 3, 2, 3, otra vez 2, 3, 1, 3, 4, etc. 1 me puede dar aquí un 0 y un 5. Ahí me dio un 0 y bueno, ahí está un 5. Y de todos modos no me sirve porque ninguno de los lados del dado representa el 0. Necesito números entre el 1 y el 6. Y para hacer eso me voy nuevamente al Dreamweaver y lo que voy a hacer es ajustarlo. Copio este número y ahora le voy a decir más 1. Aquí para decirle más 1 simplemente le digo más y entonces el 0 se convertiría en 1, el 5 se convertiría en 6 y finalmente ya tendría mis números aleatorios. Si lo vuelvo a ejecutar, lo vuelvo a refrescar y entonces ahí ya tendría yo mis números. Tendría el 4, 6, por ejemplo, aquí ya salió un 6, un 4, un 1, ya no sale el 0. Si ven aquí, este sería el representante de 0. Si yo lo trunco sería 0 y como le estoy sumando una unidad, es 1. Y entonces, estos números ya son los que yo podría simular un juego de dados.
con un solo dado. Lo vemos aquí. Dentro de las muchas cosas que nosotros podemos utilizar los números aleatorios, vamos a hacer un pequeño arreglo de alumnos. Va a ser esto igual a new array, y aquí vamos a escribir los nombres. Los vamos a escribir también muy rápido, etcétera. Digamos que aquí tuviéramos una lista larga de personas, en este caso van a ser alumnos, y yo quisiera seleccionar aleatoriamente algún alumno que vaya a hacer una prueba. Voy a seleccionar entre estos 6 alumnos y voy a decidir cuál de ellos va a presentar una prueba en forma aleatoria. Aquí entonces, bueno, siendo 6, yo le voy a decir que lo voy a multiplicar por alumnos.length. Esto es, tengo 6 alumnos, entonces lo voy a multiplicar por 6. Si yo tuviera 80 alumnos, lo multiplicaría por 80. El proceso es similar. La única diferencia es que no necesito el incremento en 1, porque los arreglos empiezan en 0. Si me diera 0, entonces el que presentaría el examen sería Fernando. Si me diera un 2, sería Eduardo. Si me diera un 5, sería Paulina, y así sucesivamente. Es un número aleatorio. Yo puedo presentar aquí número alumno que presentará el examen, y así lo hacemos a la suerte. Es como si tiráramos un dado. Aquí le dijera alumno, y entre corchetes le voy a poner alumno, y aquí el otro corchete. Lo que va a hacer es que me va a presentar, cada vez de que yo lo ejecute, me va a presentar en forma aleatoria el alumno que va a presentar el examen. Aquí sería alumnos, número alumnos. Lo salvamos y lo volvemos a ejecutar. Desde el lanzador lo ejecuto y me dice que el alumno que presentará el examen es Alicia. Y ahí sí fue completamente aleatorio. Si lo vuelvo a correr, ahora va a ser Sonia, y si lo volviera a correr, Fernando, y si lo vuelvo a correr, otra vez Sonia, y así sucesivamente. Son números aleatorios. Ahí el profesor no interviene, simplemente es un número al azar. Los números aleatorios nos van a servir para muchas cosas, entre ellas hacer juegos. Por ejemplo, barajar las cartas, necesito números aleatorios, o seleccionar algunas posiciones en las pantallas, o simular lo que es un tiro de dados. Todo eso son números que son al azar, números aleatorios. Y con este conjunto de métodos, yo puedo hacer simulaciones y juegos desde JavaScript.